Muy bien, buenos días para todos. Qué alegría poder estar en la casa del Señor en un día tan especial como el día que no solo recordamos la muerte del Señor y como lo hacemos cada domingo, sino también el día de resurrección. Pedimos disculpas, tuvimos un problema técnico, por eso empezamos unos minutitos más tarde, pero acá estamos. Un grupo reducido, pero por la gracia de Dios, esperando que ustedes en sus hogares y todos los que se sumen a la transmisión, poder entonces celebrar este culto, donde hemos de adorar al Señor, hemos de cantar, hemos de escuchar la palabra del Señor, hacer memoria de Él y darle todo el honor y la gloria que Él solo se merece, porque Él ha resucitado. Le vamos a pedir al Señor y nos vamos a encomendar a Él para que pueda bendecir este culto. Y le voy a pedir a nuestro hermano Santiago Luzmen que pueda orar al Señor en este momento. Oramos a Dios. Dios y Padre bueno, te queremos agradecer en esta mañana la posibilidad, Señor, que una vez más nos das de reunirnos en tu nombre. A pesar de la distancia, Señor, sabes que sos vos quien nos reúne y quien nos une en amor. Y a través, Señor, de ese sacrificio maravilloso que hizo tu Hijo Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Te queremos pedir, Señor, que bendigas este tiempo de alabanza, de adoración, de escuchar tu palabra y, Señor, de rendirte culto para que lo podamos hacer de todo corazón y, Señor, con la mirada y el pensamiento puesto en ti. Te agradecemos por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, gracias, Santiago. Vamos a tener un tiempo de alabanza. Vamos a cantar un himno de resurrección. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Y qué bueno sería que cada uno en el lugar donde esté pueda alzar su voz y decir: Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Sufrió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Cantamos al Señor porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Sufrió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Y tan pertinentes las palabras del coro de este himno que estamos cantando. Porque Él vive, ya no hay temor en este mundo de incertidumbre, de cambios, de sorpresas, de
tanta ansiedad, podemos decir, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. ¿Qué les parece? Hacemos nada más que el coro un poquitito más lento. Allí en sus casas pueden cantarlo también. Vamos. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Y vamos a cantar dos canciones que tienen mucho que ver con lo que estamos recordando hoy. Maravilloso Dios y resucitó. Dice maravilloso Dios, sosténme con tu amor y en tu perdón. Eso es lo que hace el Señor Jesús por cada uno de nosotros. Ha perdonado nuestros pecados. Es un Dios maravilloso al cual podemos cantar y alabar. Y después vamos a cantar resucitó. Ya no hay enemigo que lo pueda destruir. Él es la fuerza, es el poder y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Para nuestra querida iglesia son canciones que cantamos hace muchos años. Así que te invitamos a cantarla con todo el corazón, ¿sí? Ponerte de pie y elevar tu voz a Dios. Maravilloso Dios y resucitó. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llena mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llena mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Resucitó, resucitó. Y ya no hay nada que lo pueda vencer. Resucitó, resucitó. No hay enemigo que lo pueda destruir. Él es la fuerza, Él es la fuerza, es el poder. Y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder. Y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Resucitó, resucitó. Y ya no hay nada que lo pueda vencer. Resucitó, resucitó. No hay enemigo que lo pueda destruir. Él es la fuerza, es el poder. Y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder.
es la fuerza, es el poder. No hay enemigo que lo pueda destruir. Ni el pecado, ni la muerte, ni Satanás pudo con él. La tumba no lo pudo retener. Hoy vamos a estar considerando en la palabra de Dios este tema. Está vivo, vivo está. ¿Qué les parece si cantamos una última vez esta canción, Resucitó? Con todo el corazón, sabiendo que tenemos un Señor que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y cantarle con todo el corazón. Juntos, desde donde estemos, juntos le adoramos. Que pueda ser un momento sublime de adoración, que suba hasta la presencia del Señor y pueda ser agradable hacia Él. Resucitó, resucitó, y ya no hay nada que lo pueda vencer. Resucitó, resucitó, no hay enemigo que lo pueda destruir. Él es la fuerza, Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder, y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Que así sea, que pueda ser así con cada uno de nosotros en esta mañana. Vamos a tener un tiempo de música especial. Carolina Espósito nos va a interpretar un himno, y inmediatamente después Rubén queda a cargo del mensaje de la palabra del Señor. Que Dios bendiga entonces en este momento a Carolina y también a Rubén con lo que vamos a escuchar. Sobre toda riqueza
buenos días. Gracias, Carolina, por esta preciosa canción. Me quedé allí en esta frase, en la cruz, moriste por amor. No faltó dolor y humillación. Como planta que alguien pisoteó. Por amor moriste por mí. Estamos en el Domingo de Resurrección. Es un día muy especial. Si bien todos los domingos participamos del culto y en nuestra mente circula este fundamento cristiano que cada uno de nosotros tenemos, hoy justamente cobra mayor atención porque estamos justamente en el tiempo de Semana Santa. Hoy es el día de resurrección, pero cuando escuchábamos cantar esta canción y el dolor y el sufrimiento del Salvador, nos remontamos a aquel día viernes, ese día viernes en el cual hubo tinieblas, hubo una gran oscuridad que cubrió completamente el sol de una manera siniestra y que quedó Jerusalén con un manto funesto. Claro, el Salvador había muerto. Ese día viernes el Señor fue crucificado y fue enterrado en una tumba. Pero también hubo algunos sucesos importantes. Hubo discípulos dispersos, hubo negación, hubo traición. Pero también la cruz tuvo sus resultados. En primer lugar, los sacerdotes se libraron de aquel que hablaba con autoridad. Los fariseos se libraron de aquel cuya vida revelaba sus pecados. Las autoridades se libraron del tumulto de la gente. Pedro, jactancioso antes, humillado ahora. José de Arimatea, cobarde antes, intrépido ahora. Ahora, qué importante es poder encontrar en la Escritura que el Evangelio o los Evangelios no terminan aquí. Yo les invito a que leamos una porción de la Palabra de Dios en esta mañana que encontramos en el libro de Lucas. Miren, tanto Mateo como Marcos, Lucas y Juan mencionan este hecho inigualable de la resurrección. Pero yo quise quedarme con Lucas porque tiene algunas cosas esenciales que a mí me gustan mucho. Y vamos a leer desde el capítulo 23, versículo 54. Dice la palabra de Dios allí: era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él, es decir, con José de Arimatea, que había puesto en un sepulcro al Señor, venían desde Galilea, siguieron también y vinieron al sepulcro y vieron cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon esencias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no le creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró, vio dentro y vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado
de lo que había sucedido. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Dijimos que la cruz tuvo sus resultados, pero cuando leemos este capítulo 24 de Lucas nos encontramos con una realidad tremenda. Era algo que había sido anunciado en las profecías, era algo que había sido anunciado en los salmos, era algo que el mismo Señor había dicho varias veces. Pero en este relato encontramos tres cosas que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana de resurrección. En Lucas 24 encontramos que hubo primeramente devoción, en segundo lugar hubo proclamación y en tercer lugar hubo exhortación. Dice la palabra de Dios que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Muy de mañana del domingo. Quizás todavía no se había puesto el sol. Las mujeres se dirigieron allí al sepulcro, llevando esas especias aromáticas que habían preparado para ungir el cuerpo de Jesús. Las mujeres fieles de Galilea habían seguido a José de Arimatea, habían visto cómo habían puesto el cuerpo del Señor en la tumba, habían visto cómo la piedra, ¿sí?, había sido rodada y había sido sellada. Marcos nos da un detalle importante, nos dice que esa piedra era muy grande y muy pesada. Ellas fueron con la idea de ungir el cuerpo de Jesús, pero la realidad es cómo esperaban llegar al cuerpo si había una piedra sellada. ¿No sabían acaso que la entrada del sepulcro estaba cerrada por una enorme piedra? No se nos da respuesta a esto, pero lo que podemos entender es que le amaban profundamente y que el amor a menudo se olvida de las dificultades para poder llegar justamente a su objetivo. Y la realidad es que el amor de ellas, que fue por un lado madrugador, versículo 1 de lo que hemos leído, y fue ricamente recompensado, versículo 6, sigue siendo el amor que cada uno de nosotros tenemos que tener para un Señor resucitado. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 8, versículo 17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Mateo nos dice en su evangelio que hubo un gran terremoto debido a que un ángel descendió del cielo y removió la piedra que se sentó sobre ella, con una intención de autoridad. Recordemos que el libro de Mateo es el Evangelio del Rey. El ángel se sentó sobre la tierra mostrando autoridad. Ahora, encontramos que ellas vieron esa piedra removida, pero la piedra es un símbolo muy especial para nosotros. La piedra que estaba sellada y cerrando la tumba nos habla de la desesperación de la muerte, nos habla de la muerte arrancándonos a nuestros seres queridos, nos habla de los intentos y los esfuerzos de los enemigos de Jesús, nos habla de cualquier otra cosa que nos separa de Jesús. Pero el relato nos dice que alzando los ojos, vieron que esto ya estaba hecho, la piedra había sido removida. Cuando tenemos el anhelo de honrar al Señor, las dificultades quedan eliminadas antes que lleguemos a ellas. Cuando ustedes leen Nehemías capítulo 2, van a encontrar en ese capítulo algo muy parecido, un ejemplo muy especial. Cuando Nehemías pone su mirada, su corazón, su objetivo allí en los muros de Jerusalén y va y entra el rey para pedirle algo, antes que él pidiera, el rey ya se lo estaba dando. Cuando nosotros queremos honrar al Señor, cuando nosotros queremos glorificar el nombre del Señor, las dificultades quedan totalmente eliminadas. Ahora, no es difícil para nada imaginar su perplejidad mientras trataban de comprender aquello. Y dice la palabra de Dios en Lucas que dos ángeles con vestiduras resplandecientes se pararon frente a ellas, ¿sí?, con una pregunta puntual, una pregunta extraordinaria que ha traspasado la historia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Había un reproche en la pregunta. Ellas intentaron honrar a un Salvador muerto, un Salvador que era como todos los hombres, un Salvador que era frágil, carente de poder para hacer algo por la vida y por la eternidad.
la totalidad del ser de ellas, sus pensamientos, sus sentimientos y su conducta, mostraban que estaban enfocadas en un Salvador muerto. Cuando vamos a Juan capítulo 20, encontramos allí la visión del discípulo del Señor. Juan hace foco sobre la vida de María Magdalena, y María Magdalena llega al sepulcro y ve el sepulcro abierto, y lo primero que pensó es: se robaron el cuerpo del Señor. No pensó en aquellas palabras del Señor: resucitaré al tercer día. Tenía sus manos aferradas a algo muerto, pero Jesús vivo está. Vivían como vivían los del mundo, dice Efesios capítulo 2, versículo 12, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en segundo lugar, no solamente hubo devoción de estas mujeres que fueron al sepulcro muy de mañana, muy temprano, a pesar de que no entendían bien lo que estaba sucediendo y se encontraron con una tumba abierta y vacía, hubo en segundo lugar una proclamación. Dice la palabra de Dios que los ángeles dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. ¿Qué dice? Ha resucitado. Ha resucitado. El tiempo perfecto indica una acción completa que tiene resultados continuos. Estamos seguros de la resurrección de Jesús, y hay razones que dan base a esta afirmación. En primer lugar, las promesas de la resurrección. Jesús había dado promesas acerca de la propia resurrección de Él. Al principio de su ministerio, Jesús, cuando estaba en el templo, dijo lo siguiente: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan capítulo 2, versículo 19. Los dirigentes religiosos de Jerusalén pensaban que hablaba del templo, pero Jesús se refería a su propio cuerpo físico. En Marcos 9, 9, cuando Jesús estaba en el monte de la Transfiguración, pidió a sus discípulos que no mencionaran absolutamente nada de este acontecimiento hasta cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Recordamos las palabras de Jesús acerca de Jonás, ¿se acuerdan? Allí en Mateo capítulo 12, 40, así como Jonás había estado dentro del gran pez por 3 días, de la misma manera, Él estará dentro de la tierra por ese mismo tiempo. En Juan 10, 18 dijo que Él pondría su vida, pero la volvería a tomar. El Salmo 16, 10 declara que el cuerpo de Jesús no verá corrupción. Pero la presencia de Jesús con su pueblo es otro hecho, otra razón fundamental que da esperanza a cada uno de nosotros y que es base de esta resurrección de Jesús. Jesús volvió a la vida y dio pruebas indubitables. Sí, dice allí Hechos capítulo 1 de la victoria sobre la tumba. No solamente las mujeres vieron a Jesús, sino también muchas otras personas. Apareció a 10 de sus discípulos la noche del primer domingo de resurrección. ¿Se acuerdan? Tomás vio a Jesús, este discípulo, e hizo esa magnífica confesión en la que el dudoso discípulo exclamó a Jesús: Señor mío y Dios mío. En una ocasión, más de 500 personas vieron a Jesús. 1 Corintios 15 habla de esto, nos dice el apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo testifica del Jesús resucitado. Y por último me apareció a mí como un abortivo. Jesús vivo está. Y con ella se cumplen grandes propósitos para cada uno de nosotros. El Señor nos da evidencia sólida de nuestra redención. Él pagó el precio de nuestros pecados. Ese sacrificio de una vez y para siempre fue aceptado por Dios. Ustedes recordarán las palabras de Pedro allí en Hechos. Palabras maravillosas cuando Pedro comenzó a predicar, donde él señala que el mismo Dios le levantó de entre los muertos, sueltos los dolores de la muerte. Cuando nosotros vamos allí al Antiguo Testamento, encontramos la historia del pueblo de Israel. Un pueblo que tenía situaciones complicadas muchas veces. Por un lado, recreaban la visión y la esperanza en aquel Dios todopoderoso. Y por otro lado, ¿sí?,
al poco tiempo volvían a pecar, era una repetición. Pero la palabra de Dios nos dice allí en el Antiguo Testamento, y recordamos que el gran sumo sacerdote, ¿sí?, el sumo sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento, una vez al año, dice la palabra de Dios, entraba allí al lugar santísimo, rociaba la sangre de un animal sobre la cubierta del arca llamada el propiciatorio, que rociaba con la sangre para cubrir el pecado del pueblo. Luego esperaban que el sumo sacerdote saliera de este lugar, ¿sí?, sagrado, y cuando regresaba todos celebraban porque entendían, ¿sí?, y reconocían que Dios había perdonado sus pecados por la expiación de la sangre. Jesús hizo lo mismo por cada uno de nosotros, un sacrificio que hizo por nosotros una vez y para siempre, y luego regresó para mostrar que Dios aceptó lo que Cristo había hecho por cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 1, versículo 14, se declara que la resurrección, se declara que el Hijo de Dios, ¿sí?, es el Cristo que resucitó. Ahora, qué interesante es esto. Jesús resucitó de los muertos. Miren, todos los conquistadores han sido vencidos por la muerte. Todos los reyes han sido dominados por la muerte. Todos los filósofos han muerto como lo hacen los necios, incluso los líderes religiosos se hallan en sus tumbas. Sansón, con toda su fuerza, no fue capaz de resistir a la muerte. Salomón no tuvo suficiente sabiduría como para poder escapar de la muerte. Matusalén, dice la palabra de Dios, vivió 969 años y murió. Pero Cristo vive para siempre. Él triunfó en la cruz. Como escuchamos en esta preciosa canción, Él derramó su sangre, fue humillado, sintió el dolor de la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día y está vivo para siempre. Pero en tercer lugar, lo que encontramos en Lucas es exhortación. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios en este precioso texto. Cuando aquellos dos ángeles se paran frente a estas mujeres, les dicen lo siguiente: acordaos de lo que os ha hablado cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Hay devoción, hay proclamación y en tercer lugar hay exhortación. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus derechos y sus estatutos. Estamos hoy aquí para acordarnos y recordar la muerte y resurrección de Jesucristo. Estamos para adorarle, estamos para alabarle, pero estamos felices porque este día, primer día de la semana, este domingo es el día de resurrección y es el día de victoria. Nehemías capítulo 4, verso 14 dice, acordaos del Señor grande y temible. Proverbios 3, 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Lucas nos narra esta historia donde encontramos devoción, donde encontramos proclamación. Las mujeres habían ido temprano porque amaban profundamente al Maestro. Encontraron proclamación, no está aquí, le dijeron los ángeles, ha resucitado, y encontramos exhortación, acuérdense. Acuérdense, qué importante es en este día para nosotros, este día tan especial de recordar la persona del Señor. Lo hacemos todos los días, pero hoy es un día especial. Y todos los que nos están mirando quizás por internet, tenemos que hacer este ejercicio hoy en día, este domingo de resurrección, de acordarnos de la persona del Señor Jesús. Miren, hay una gran diferencia entre la desesperanza y la esperanza. Es Dios. Hay una gran diferencia entre la frustración y la realización.
es Dios. Entre la muerte de Jesús el viernes y la resurrección del domingo, es Dios. Entre la antigua vida de fracasos y la nueva vida de victoria y poder, es Dios. Es Dios. Concluyo diciendo esto. Este tiempo de Semana Santa es un tiempo muy especial. Cuando uno recorre las instancias de los últimos 3 días de Jesús, el viernes, el sábado y el domingo, encontramos que el día viernes hubo rostros tristes. Ustedes se acordarán, ¿sí?, que también en Lucas capítulo 24, ¿sí?, el versículo 13 narra la historia de aquellos discípulos de Emaús que en un día primaveral iban conversando entre ellos acerca de todo lo que había acontecido, frustrados, sin esperanza. Sus sueños habían caído como una piedra rodando por el piso. Hablaban de lo que había sucedido, no podían entender, hasta que Jesús llega y se pone al lado de ellos. Ese viernes había rostros tristes, pero el domingo volvió la sonrisa. El viernes hubo una aparente derrota, pero el domingo una tremenda victoria. El viernes los discípulos decían, nos quedamos solos. El domingo el Señor se para en medio de ellos y le dice, paz a vosotros. El viernes una tumba sellada. El domingo una piedra removida. El viernes había una guardia de soldados, el domingo una guardia de ángeles. El viernes un espectáculo en el Gólgota, el domingo asombro en la tumba. Esta es la historia del Jesús resucitado. Una historia que nos trae victoria. Una historia real. Una historia que nos hace bien. Una historia que nos trae a la vida sustento, sostén. Una vida que tenemos como una esperanza que es indisoluble. ¿Se acuerdan la palabra de Dios allí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3? Pedro dice que tenemos una esperanza viva. Y dice que la misericordia de Dios es la puerta para esa esperanza viva. Dice que el nuevo nacimiento es la garantía para esa esperanza viva. Pero finaliza diciendo que la base, el sustento, el cimiento, el sostén es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Cómo nos vamos en esta mañana a celebrar este día de resurrección? Gozosos y felices porque el Señor nos ha traído paz, nos ha traído alegría, nos ha traído victoria en el tiempo en el cual vivimos en este momento, en el que estamos apesadumbrados, con incertidumbres, con cosas que no podemos manejar. Focalicemos nuestra vista, nuestro rostro, nuestro ser, todo nuestro corazón en este Jesús resucitado. Decía Job en la antigüedad, yo sé, ¿qué decía? Yo sé que mi Redentor vive. Y porque Él vive, cantábamos, triunfaré mañana. Y qué precioso es esto para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Hoy es el día de resurrección, el día en que nos gozamos porque tenemos adelante la victoria del Salvador. Aquel que murió, aquel que fue sepultado, aquel que resucitó de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos hoy aquí, ¿verdad? Si Cristo no hubiera resucitado, la tumba sería nuestro último epitafio. Pero Cristo resucitó conforme al poder de Dios. Dios aceptó la obra de Cristo y lo levantó de entre los muertos. Y aquellas mujeres, aquellos discípulos como Pedro y como Juan que fueron corriendo hacia la tumba,
¿Se acuerdan? Juan llega primero, mira hacia una mirada teórica, la primera mirada. Luego viene Pedro y entra, el Pedro impulsivo, entra y ve los lienzos y el sudario. Y luego Juan vuelve a mirar, pero vuelve a mirar con entendimiento. Y creyó que Jesucristo murió, pero que resucitó. En esta mañana tan particular, en el cual nos debatimos con tantas cosas tristes, preocupantes, hagamos foco en la resurrección de Jesucristo. Cristo está vivo. Vivo está, como el título de este mensaje. No tenemos nada por qué preocuparnos. Porque Él vive, triunfaré mañana. Y esta es la base para nuestra esperanza viva. Señor, en esta mañana queremos agradecerte, queremos darte toda la gloria, la honra, la alabanza y la gratitud de nuestros corazones, porque tú no quedaste sepultado en la tumba, sino que resucitaste al tercer día, como habías dicho. Señor, gracias porque esa resurrección es la base de nuestro cristianismo, es la base de nuestra creencia. Gracias, Señor, porque por ella, Señor, tenemos paz. Gracias porque por ella, Señor, encontramos solución a todos nuestros problemas, porque Él vive. Viviré mañana. Y gracias, Señor, porque esperamos el día en que vuelvas. Y aquel día que vuelvas, ¿sí?, todos los que han muerto, ¿sí?, en tu nombre se levantarán primero, y los que han quedado, y estaremos juntos contigo. Señor, qué precioso es pensar en esta mañana que siendo Dios, que siendo la majestad de las alturas, que siendo aquel que controla todo, que tiene dominio de todo, que es el Rey de los cielos, Rey de reyes y Señor de señores, que controla el universo, que nada hay como Él. Inclinaste tu rostro y miraste nuestra bajeza y viniste para redimir nuestros pecados, muriendo en la cruz, pero resucitando gloriosamente el domingo de resurrección. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, gracias en esta mañana porque tenemos plasmado estos pasajes tan importantes que revelan tu inigualable poder. Señor, te alabamos y te bendecimos y lo hacemos agradecidos en el nombre y en los méritos de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Agradecemos a Rubén por el mensaje de la palabra del Señor. Qué bendición poder recordar en esta mañana que Él está vivo. Y vamos a disponernos a participar de la cena del Señor. Si estás en tu casa y tenés allí los elementos y los símbolos preparados, en unos momentos vamos a participar juntos. Y qué bueno es poder en este día, como todos los primeros días de la semana, como los días domingo, hacer memoria de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Rubén lo mencionaba en el mensaje tan claro que tuvimos en esta mañana de ese desafío de pensar en el Cristo resucitado. Y 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor algo que le fue revelado al apóstol Pablo. Y como todos sabemos, todo lo que hacemos lo basamos en las Escrituras, en la palabra eterna de Dios. Y allí el apóstol Pablo nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Se cumplieron las Escrituras y se cumplirán, porque la palabra de Dios es fiel. Y el Señor Jesús murió como las Escrituras lo decían y lo anticipaban los profetas. Él pagó por cada uno de nosotros y vamos a hacer memoria ahora, en este momento, de esto. Es muy significativo, hermanos. El pan nos recuerda aquel cuerpo molido, entregado, partido. Él llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Pero Él no quedó allí. Dice que Él fue bajado de la cruz y fue sepultado. Pero la tumba no pudo retenerlo. Hoy lo escuchábamos tan claramente. Sino que Él resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Y un día Él volverá a buscar a su pueblo, también conforme a las Escrituras. No habrá más COVID, no habrá más enfermedad, no habrá más limitación, no habrá más redes sociales. Estaremos para siempre con el Señor. Pero en el mientras tanto, qué privilegio, hermanos, sea donde estemos, que podamos participar de aquello que nos recuerda un cuerpo entregado por cada uno de nosotros y una sangre derramada para limpieza y perdón de nuestros pecados. ¿Se acuerdan el coro de ese viejo himno? En la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. En realidad las lavó el Señor. Fue allí por la fe donde vi a Jesús y siempre feliz con el cielo. ¿Qué les parece si cantamos este estribillo de este himno? Y lo hacemos con todo el corazón, dándole gracias a Dios por este momento que vamos a vivir, de una vez más hacer memoria de lo que Él hizo, el Señor Jesús, por cada uno de nosotros. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Una última vez. En la cruz, do primero y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Señor, estamos tan agradecidos, Señor, porque tú, Señor, llevaste a través de la persona del Señor Jesús el pecado, Señor, que cada uno de nosotros merecíamos pagar. Señor, te damos gracias porque a través de la sangre de Jesucristo hay perdón, y a través de ese cuerpo entregado y molido que llevó el pecado de cada uno de nosotros hay redención. Señor, vamos a participar del pan. Queremos pedirte tu bendición en este momento. Señor, que podamos hacerlo dignamente. Señor, que podamos honrarte como pueblo tuyo. Podamos hacer una vez más, como fue el deseo del Señor Jesús, memoria de lo que Él hizo. Y hacerlo solamente hasta que Él venga, Señor. Y te damos gracias porque nos das el privilegio de hacerlo hoy. Lo hacemos agradecidos en el nombre y en la persona del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, participamos del pan.
habiendo participado del pan, vamos a pedir la bendición del Señor por la copa que contiene ese vino que representa la sangre del Señor Jesús, que nos ha lavado como cantábamos de nuestros pecados. Y Roberto Jack va a dirigirnos a Dios en oración por este momento. Oramos. Dios y Padre Celestial, damos gracias que Jesús resucitó. Y eso nos da la esperanza a nosotros también de la resurrección, transformación de nuestros cuerpos. Pero también pensamos en la sangre que quedó al pie de la cruz. Toda su sangre fue derramada en aquel momento. Y esa sangre es la que hoy nos limpia de todo pecado. Pedimos que en este momento de solemnidad y de quietud podamos entonces participar también de la copa, y lo hacemos en memoria del Señor Jesucristo, en el cuyo nombre damos esta oración. Amén. Amén, Señor. Participamos de la copa. Después de este momento tan hermoso de recordación que podemos pasar, tan solemne, de hacer memoria de la obra del Señor Jesús, también recordamos que ofrendamos al Señor. Ofrendar es un acto de adoración, es darle de lo mucho que Él nos dio. Y como saben, nuestra iglesia está comprometida no solo con los ministerios, múltiples ministerios de la iglesia local que tenemos, de las obras de extensión, de las áreas de servicio, sino también con la obra misionera, donde hemos ofrendado rigurosamente y puntualmente durante toda la pandemia. El querido Hogar de Niños Carlos Torre en Quilmes, de la misma manera, porque tenemos un compromiso desde su misma fundación. Nuestra iglesia tiene 131 años y el Hogar de Quilmes 126. Y desde ese primer momento que estamos comprometidos, y así como lo hicieron nuestros antepasados, lo estamos cumpliendo fielmente ahora. Y también ayudando y colaborando con diferentes situaciones como las que contábamos el otro día, sí, en los incendios del sur o cuando se presenta alguna contingencia. Así que allí aparece seguramente ahora en la pantalla los datos para poder hacer la transferencia bancaria, y también cuando hacemos el culto presencial, sí, también lo podemos hacer aquí, pero es muy práctico hacerlo a través, sí, de transferencia y poder ofrendar al Señor en esta manera. Muy bien, ya vamos a ir concluyendo nuestro culto, vamos a cantar un himno final, pero antes queríamos compartir algunos anuncios importantes de la vida de la iglesia. Tengamos en nuestras oraciones toda esta situación que vivimos en el país. Como ustedes habrán escuchado y vemos continuamente, alrededor de Argentina todos los países están muy colapsados. Y nosotros hemos tenido un pico, sí, ascendente muy pronunciado en estos últimos días. Oremos al Señor para que Él ponga su mano, para que Él nos proteja, para que nos cuide, para que bendigan a aquellos que están pasando por esta situación, o los familiares, sí, que están sufriendo, no solo por el COVID, sino también por alguna otra situación, o estemos orando los unos por los otros, sí, sosteniéndonos, ayudándonos. No hay cosa más linda que orar por otro, interesarnos, dejar de pensar tanto en nosotros y poder, sí, hacerlo a través de la oración por los hermanos en la congregación. Para el próximo domingo, hoy, como todos saben, somos un grupo muy reducido, ¿sí? Para el próximo domingo, si las condiciones lo permiten, ¿sí? Si no hay algún cambio, ¿sí? En las autoridades, algún nuevo decreto de autoridades o alguna contingencia que hemos tenido, ¿sí? En esta semana, estaremos teniendo culto presencial. ¿Cómo seguir? Como todas las semanas. Hay que registrarse, hay que anotarse a partir de mañana a las 9 horas y hasta el miércoles a las 19 horas, ¿sí?
para el próximo domingo 11 de abril. Así que para todos aquellos que quieran hacerlo presencialmente, y esperemos que lo podamos realizar como lo hemos hecho en domingos anteriores, registrarse sin falta, sin excepción, ¿sí? A través del número de WhatsApp que pasamos por el grupo de la iglesia, como lo venimos haciendo ya desde hace unas semanas atrás. Sin falta, para el domingo que viene entonces hay que registrarse. Recordamos que el martes a las 19 horas subimos el estudio bíblico semanal de la iglesia. En esta oportunidad estaremos continuando con el estudio sobre la segunda venida y el mensaje está a cargo de Andrés Fernández Paz. Un aviso muy importante que tenemos que dar es que el próximo domingo comenzamos la escuela bíblica dominical y lo vamos a hacer, por lo menos en este primer tiempo, de manera virtual. Así que es muy importante, y este anuncio va para toda la iglesia, pero ahora quiero referirme a los papás que tienen chicos chiquitos. Es muy importante que estés atento, te va a llegar la comunicación de aquellos que están, hermanos que están sirviendo en el departamento primario de la escuela dominical, cómo va a ser, ¿sí?, la temática y cómo va a ser la rutina este año de la escuela dominical para los chicos. Hemos modificado algunas cosas y es muy importante que en este tiempo tan limitado de que podemos reunirnos por los protocolos y por las contingencias que nos suceden, entonces vos te intereses para que tu hijo se conecte, reciba la clase, escuche el video, el audio, el Zoom, lo que se haga, el chiquitemplo, ¿sí? Hay hermanos que están ya preparándose en este ministerio de manera muy fiel y es muy importante que cada chico de la congregación reciba su clase. Lo mismo los adolescentes. Como papá de un adolescente tenés que decirle, escuchar la clase, mirarla, participar de la actividad que te da. Para todos los demás, también comenzamos las clases el domingo que viene. Vamos a explicar un poquito el tema, ¿sí?, de la enseñanza bíblica en nuestra iglesia. Tenemos, ¿sí?, el culto de estudio bíblico los martes y estamos estudiando simultáneamente por cada semana 3 temas. El Sermón del Monte por nuestro hermano Roberto Jack, la Carta a los Colosenses por Daniel Ponce y el tema de las coronas frente a la segunda venida del Señor por Andrés Fernández Paz. Esto es cada martes a las 7 de la tarde. Está subido allí el estudio bíblico y es muy importante que la congregación no solo lo sepa, sino que participe, lo escuche, sea edificada, ¿sí? Tenemos 3 enseñadores excelentes de la palabra de Dios, maestros de la palabra con 3 temas diversos y es muy bueno que lo aprovechemos cada martes a las 19 horas. De no poder hacerlo, por supuesto, queda subido, pero es muy lindo que lo hagamos simultáneamente y en un mismo espíritu, si podemos hacerlo, ponerlo como parte de nuestra agenda. Hoy las redes sociales nos dan la posibilidad de hacer esto. Y después, ¿sí?, tendremos la clase bíblica de escuela dominical que también iremos explicando, ¿sí?, a través de la semana y el domingo próximo cómo lo vamos a hacer en este año. Van a estar recibiendo también aquellos que han estado participando el año pasado ya las novedades. Y todos aquellos que se quieran sumar, pónganse en contacto con nosotros, tanto para la parte de niños, adolescentes o las personas mayores también, ¿sí?, jóvenes y adultos mayores. Así que esto comenzamos próximo domingo 11 de abril, vamos a dar algunos detalles más. Y como siempre, si por algún motivo no llegás a estar, ¿sí?, en el cupo, porque el cupo es limitado por el protocolo, o hay alguna contingencia, 10:30 de la mañana transmitimos en vivo el culto. Y también es muy importante que te conectes y que estemos en un mismo espíritu. Los que el Señor nos da la posibilidad de estar aquí en el templo presencialmente o en nuestras casas por alguna situación en algún otro lugar. Pero 10:30 estar conectados. Y que sea la excepción verlo después. Por supuesto que si no pudiste 10:30, poderlo hacer en otro momento, porque las redes sociales permiten esto. Pero la idea es, sí, mantener la comunión lo máximo posible los unos por los otros, y hoy la tecnología es una herramienta poderosísima. Y también compartir el link, porque como siempre decimos, esto también es un evento evangelístico que ahora el Señor nos da la posibilidad de compartirlo. Muy bien, terminamos cantando un himno muy precioso. Va a aparecer
la letra sí en la pantalla. Del himnario es el 347. Un himno que en su estrofa dice: desde la tumba, o en el coro dice: desde la tumba subió. Sí, triunfante, Él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tiene en gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. Y miren qué precioso lo que dice: inútil la prisión del Salvador, fue vana la detención de mi Señor. La muerte ya venció Cristo el Señor. La salvación nos dio el Redentor. Desde la tumba subió. Sí, triunfante, Él resucitó. Cantamos al Señor aquí en nuestras casas y ya nos despedimos con una oración para concluir este culto. Crucificado fue mi Salvador, por mis pecados Cristo el Señor, desde la tumba subió, sí, triunfante Él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tienen gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. Inútil la prisión del Salvador, vana la detención de mi Señor. Desde la tumba subió, sí, triunfante Él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tienen gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. La muerte ya venció Cristo el Señor, la salvación nos dio el Redentor. Desde la tumba subió, sí, triunfante Él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tienen gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana porque hemos podido venir hasta tu casa, Señor, y poder hacer este culto, Señor, y tantos otros lo han podido seguir a través de internet. Te damos gracias porque, Señor, nada puede detener que tu pueblo te adore. Señor, te damos gracias porque hoy estamos aquí y es tiempo, Señor, de la adoración, es tiempo de la celebración, es tiempo de cantarte, es tiempo de agradecerte, es tiempo de escuchar tu palabra y ver cómo se cumplieron las Escrituras. Te damos gracias porque hoy el Señor Jesús está vivo, está triunfante, está sentado a tu diestra, abogando por cada uno de nosotros. Te damos gracias porque prepara un lugar para cada uno de tus hijos. Pensamos en aquellos que están viendo, Señor, este culto y todavía nunca te pidieron perdón por sus pecados. Qué oportunidad de salvación, Señor. Que tú toques sus corazones, que puedan venir al conocimiento de la verdad.
Que, Señor, cuando vean o escuchen este mensaje, no importa en qué momento sea este culto, Señor, puedan, Señor, entender que son pecadores y que necesitan, Señor, tanto como nos pasó a nosotros, a cada uno de nosotros un día, necesitan de la obra redentora de Jesucristo, de la sangre poderosa que limpia de todo pecado, que da seguridad de vida eterna y salvación eterna. Y, Señor, te rogamos como pueblo tuyo que bendigas muy especialmente a aquellos que están pasando por pruebas y por dificultades. Señor, que tú estés asistiendo, Señor, que tú estés auxiliando, que tú estés acompañando, Señor, cada una de nuestras situaciones difíciles, complicadas, que nos, Señor, producen ansiedad, incertidumbre, miedo, temor. Te damos gracias porque tú has vencido, Señor, justamente, Señor, la muerte, y la tumba no pudo retenerte y fue inútil la prisión, como cantábamos. Y hoy, Señor, estás intercediendo por cada uno de nosotros, auxiliándonos. Pedimos por nuestra iglesia, Señor, por cada ministerio, por cada área de servicio. Pedimos por todo, Señor, esto que estamos anunciando, por la ofrenda que levantamos. Señor, por los destinos a donde va dedicada y consagrada, Señor, como adoración de tu pueblo, Señor, y que podamos hacerlo de manera generosa para la honra y la gloria, Señor, de tu persona, y el Evangelio pueda correr y transformarse en vidas, Señor, que son justamente transformadas por el poder, Señor, Salvador y de Redentor de Jesucristo. Señor, acompáñanos en esta semana. Señor, bendecí muy especialmente nuestro país. Señor, bendecinos como sociedad. Señor, danos sabiduría, danos criterio, danos, Señor, coherencia, danos prudencia, Señor, y que podamos ver tu mano, Señor, acompañándonos en todo esto. Y, Señor, que tú puedas estar dándonos sabiduría en cada situación que tengamos que resolver o enfrentar en esta semana. Y que tu paz y tu bendición nos acompañe. Lo hacemos agradecidos en la obra y en la persona del Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, 10:30 el próximo domingo. Que el Señor nos bendiga y que tengamos una buena semana.